Aquí está el doctor Sánchez Berzaín. Gracias por acompañarnos, amigo. Y disculpe los inconvenientes de la comunicación, pero lo más importante es que aquí estamos. Bienvenido. Bienvenido, Encantado, doctor. mucho, don Luis, a sus... Un Encantado. abrazo y es un placer tenerlo. Doctor, el castrochavismo frente a la nueva administración de Estados Unidos, ¿será que esa intención de querer cambiar la política de Estados Unidos y de presentarse como gobiernos que pueden ser aliados de Estados Unidos les resulte? A ver, empecemos recordando que el castrochavismo describe a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que tienen el gobierno en la Argentina, con Fernández Kirchner, y que no son en sí mismas una organización política, sino que por la naturaleza que tienen y por la manera como se han desarrollado a lo largo del siglo XXI, ¿no? Constituyen una organización que disfraza de política los hechos criminales y que presenta como políticos a verdaderos delincuentes. Entonces, en ese sentido, tenemos que en los años se ha producido de parte de la comunidad internacional un conjunto de reacciones importantes. El Grupo de Lima, países como el Canadá, como Estados Unidos, se han producido reacciones de la Unión Europea, una serie de hechos que han señalado a las dictaduras, empezando por la de Venezuela, siguiendo por la de Cuba y estableciendo una base en Nicaragua y también con el gobierno dictatorial de Evo Morales en Bolivia, como regímenes que están totalmente al margen de la ley y les han empezado a imponer una serie de sanciones. Esas sanciones han llevado inclusive a caracterizar en el marco de la Convención de Palermo a Nicolás Maduro y sus cómplices procesados en tribunales de Nueva York y de la Florida por delitos de narcotráfico y otros, y que tienen premios, tienen recompensas por su captura. Hoy día la captura de Nicolás Maduro es de 15 millones de dólares, la captura de Diosdado Cabello es la misma cantidad, y hay otros miembros de ese conjunto delictivo que detenta el poder indebidamente en Venezuela, que tienen 10 millones de dólares de recompensa por su cabeza. Entonces, en ese escenario, cuando vienen las elecciones en Estados Unidos y cuando viene el cambio de presidente, hay un esfuerzo liderado por Cuba, porque la dictadura de Cuba es la que maneja todo esto, de tratar de influir para que se produzca un cambio en la política exterior de los Estados Unidos y salgan del señalamiento de gobiernos criminales, de criminales en el gobierno que tienen en este momento las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y el señalamiento respecto al régimen de Bolivia, para tener un tratamiento de una condición más política. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses, pero que ha sido respondido por los diferentes gobiernos con más señalamientos. El Grupo de Lima se ha mantenido firme, las operaciones antinarcóticos contra Venezuela y Cuba en el Caribe, con 19 países donde está Canadá, la Gran Bretaña, España, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, para bloquear el tráfico de drogas que está por Cuba y Venezuela, se mantienen. Se ha producido en las últimas semanas el retorno de Cuba a la lista de países que sostienen el terrorismo, de países vinculados al terrorismo, y ahora el esfuerzo máximo de realizando estos regímenes es el de tratar de influir en la nueva administración, en el gobierno del presidente Biden, para un tratamiento diferente, pero dados hasta ahora son muy negativos porque el nuevo secretario de Estado, designado, nominado por el presidente Biden, en su audiencia de presentación en el Congreso de los Estados Unidos ha sido muy claro al respecto, ha dicho que va a mantener el reconocimiento al presidente Guaidó como presidente de Venezuela, que va a reforzar las dinámicas para que el sistema de presión que ejerce Estados Unidos sea mucho más efectivo
y que va a mantener básicamente una dinámica de señalamiento de los gobiernos que son dictatoriales y criminales. Está recién empezando el nuevo gobierno, pero estamos en un punto en el cual el interés del castrochavismo es tratar de salir de las listas negras y tratar de volver a normalizarse como políticos. Y el interés de las democracias es cesar con esas dictaduras, porque el centro de conspiración contra las democracias de las Américas está operado desde Cuba, tiene su plataforma principal en Venezuela y está operado en Nicaragua. Y son los pueblos los que sufren aquello. El caso de Nicaragua es un caso típico, donde en este momento los levantamanos, los miembros de ese sistema de delincuencia organizada que controla el poder en Nicaragua, que están en la Asamblea Legislativa, están aprobando sin cesar una serie de leyes infames, ellos llaman leyes, para seguir persiguiendo, para seguir oprimiendo, para seguir preparando el escenario para una simulación electoral y una elección en dictadura este año. Doctor, usted mencionaba la comparecencia de Anthony Blinken ante el Senado para ser ratificado o debatiendo con quienes dicen sí o no a la propuesta. Y usted mencionaba que efectivamente llamó brutal dictador a Maduro, pero también hizo una excepción. Y voy a poner el video para que luego de que lo veamos, usted me dé un punto de vista sobre algo que me llama la atención de lo que dice el propuesto como secretario de Estado de Joe Biden. Al ser consultado por el senador Marco Rubio, el nominado por Joe Biden a la Secretaría de Estado, Anthony Blinken, dijo: seguimos apoyando a Venezuela, incluyendo el reconocimiento de la Asamblea Nacional como la única institución elegida por los demócratas en Venezuela, y así aumentar la presión sobre el régimen y como para tratar de trabajar con algunos de nuestros aliados y socios. La parte difícil es que esos esfuerzos como las sanciones, las cuales apoyo, no han dado los resultados esperados, y una de las cosas que espero hacer en caso de ser confirmado en el cargo es venir a hablar con ustedes en este comité, porque requerimos de una política efectiva que permita restaurar la democracia en Venezuela con elecciones libres y justas. Creo que algunas de las cosas que podemos hacer mejor es alinear nuestra estrategia de sanciones para hacerlas más efectivas, para que el régimen verdaderamente sufra las consecuencias de las mismas, aumentar el apoyo humanitario en vista de la grave crisis que padecen sus ciudadanos, así como los países vecinos que reciben a los migrantes de ese país. Pero sin duda, quiero avanzar con ustedes para hablar al respecto. Doctor Sánchez, dice el nominado a secretario de Estado: apoyamos a la Asamblea de Guaidó, la reconocemos como la única institución democrática, electa democráticamente en Venezuela. Las sanciones son correctas, pero no han tenido el efecto que se buscaba y hay que tener entonces, por lo tanto, una estrategia diferente. Hay una de cal y una de arena, porque dice la sanción no es suficiente. Y esto se ha demostrado en Venezuela, eso está demostrado en Nicaragua, eso está demostrado en Cuba. Los regímenes son golpeados mediáticamente, se les complica un poco las cuentas y cómo lavar el dinero se le hace un poco más difícil, pero el fin no se logra, la democratización de esos países. Le decía que el propósito de todas esas medidas es la recuperación de la democracia. Y yo creo que el secretario de Estado nominado por el presidente Biden es muy claro al decirlo. O sea, todo lo necesario para que haya más efectos y para conseguir el resultado que busca. Él tiene razón. Las elecciones son importantes, han sido importantes, pero no han conseguido terminar con la dictadura ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua, y en Bolivia se ha reproducido el cual del sistema dictatorial. Que hay que hacer ajustes, y para eso hay una negociación que, si el rumbo, como lo ha expresado el secretario nominado, es un buen rumbo, y si pueden hacer ajustes hay que estar atento a eso, porque es acelerar el proceso para recuperar la democracia. A mí me parece una muy auspiciosa declaración, en el sentido de que se va a mantener el rumbo, aunque tenga que hacer ajustes políticos. El temor que se tenía era que, repitiendo el engaño que produjeron años atrás desde Cuba con al presidente Obama, que tuvo la generosidad de abrir
las relaciones con Cuba y de brindar una oportunidad a Cuba y a las dictaduras para que se normalicen, y el resultado fue más engaño, más violación de los derechos humanos, más dictadura. El temor era que haya alguna intención de repetir esa apertura de oportunidades que, como hemos visto, siempre son usadas por las dictaduras simplemente para quedarse en el poder y para tener un mayor beneficio de detentar indebidamente el poder y seguir oprimiendo a los pueblos. La señal que ha dado el secretario de Estado nominado, en mi criterio, es una señal estratégica correcta, es una señal que debería alentar a los pueblos de las Américas y en especial a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, de que el gobierno del presidente Biden va a hacer el mayor esfuerzo para avanzar con mucha más efectividad para cesar estos grupos dictatoriales y devolver la libertad y la democracia en todas las Américas. Doctor, lo escucho y he leído también parte de sus artículos en los que usted señala que el presidente Obama en su periodo tuvo una buena intención. Hay quienes leen esto de otra forma y es que, bueno, le echan directamente a los demócratas esa visión romántica de querer tenderle puentes a regímenes que violan derechos humanos, que son embaucadores, que emiten y aprueban leyes totalitarias como el caso de Nicaragua. Entonces dice uno, va a ser un segundo capítulo de Obama, Biden, tomando en cuenta que era el vicepresidente y que aquella decisión seguramente fue platicada en más de una ocasión en el despacho Oval. Y dice la gente, ¿será otro capítulo de esto o se está adelantando mucho la gente a ese escenario? Mire, no hay que hacer ese tipo de comentarios porque eso es hacerle el juego a la dictadura. Las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia quieren precisamente eso. Están desplegando en este momento su mayor esfuerzo, todo el lobby que pueden, todas las relaciones públicas y toda la influencia que tienen dentro de los Estados Unidos para buscar un balón de oxígeno que les permita sobrevivir. En este momento, Cuba, Venezuela, Nicaragua, como regímenes, están en agotamiento total, de decadencia y en un momento que hace prever su caída. Y en ese sentido, nada mejor ser que alienten una situación como la que usted acaba de mencionar, irrepetible. El tema de la política exterior que ejercitó el presidente Obama fue una gran oportunidad para Cuba. Tenía la oportunidad, después de la apertura desde la visita del presidente Obama, de trasladar gravemente su posición de dictadura al sistema democrático y todo lo que engañar al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, es que eso, inclusive agredirlo, porque hay que recordar el caso de los ataques sónicos a los miembros de la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Entonces, eso es lo que ha pasado y los propios representantes del nuevo gobierno del partido se han encargado a lo largo de tiempo de mostrar que ese camino, repetir una oportunidad que ha sido despreciada por la dictadura, repetir una oportunidad que históricamente está agotada, no es el camino. Y lo acaba de decir el secretario de Estado nominado. O sea, va a ajustar las sanciones, va eventualmente a aumentar las sanciones y va a presentar una estrategia para cesar lo más pronto posible a las dictaduras y recuperar la libertad y la democracia. Eso es, la declaración es más clara y ese es el punto de partida para además trabajar en frenar el intento que está llevando adelante en este momento el castrochavismo de tratar de influir en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos en su beneficio. Lo que hay que hacer es recordar que una política exterior y la política exterior de los Estados Unidos, como la democracia más importante del mundo, se formula en base a principios y valores y en base a esos. Y los principios y valores de los Estados Unidos son los derechos humanos, la libertad, la democracia. Lo acaba de decir ayer en su discurso el presidente Biden. Y su interés es que cese la amenaza permanente contra la seguridad de los Estados Unidos y de los países de las Américas, que está controlada desde Cuba, ejercitada con Venezuela, con Nicaragua y con Bolivia, que entre otras cosas hace del tráfico de drogas un instrumento de agresión a los Estados Unidos y a las Américas, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados,
son los países que permiten la presencia del terrorismo de origen islámico y que alientan la relación con Irán, que abren América a Rusia y a China y a todos los enemigos estratégicos de los Estados Unidos. Entonces, no es de esperar, sería realmente una cosa fuera de lugar que, y lo acaba de ratificar, y vuelvo a la información que usted ha presentado del secretario de Estado nominado, el camino no es el de estar dándole a las dictaduras una apertura para tratarlos como políticos, cuando en verdad se está en un punto en el cual, persistiendo y mejorando, ajustando estrategias, se puede lograr la liberación de los pueblos. Ahora, doctor Sánchez, en este momento en el mundo, en relación a Venezuela, por ejemplo, que es el caso en el que, por ejemplo, la Unión Europea ya ha decidido no reconocer a Guaidó como bloque y ha dejado que cada país que es miembro de ese bloque, pues vaya teniendo una relación con quien quiera, si con Maduro, si con Guaidó. ¿Cuánto puede incidir que un socio tan importante como la Unión Europea ahora no tenga ya una visión plena, completa y homogénea alrededor de Venezuela en relación a Estados Unidos? ¿Puede incidir eso acá o no? Mira, eso es en gran parte responsabilidad de la oposición de Venezuela, que ha dejado pasar 2 años sin tomar iniciativas, sin organizar gobierno, y que ha llegado a un punto en el cual, con una nueva maniobra delictiva de Maduro y del castrochavismo en Venezuela, resulta que ahora hay 3 asambleas, una asamblea constituyente, esta asamblea que acaba de forzar Maduro, y la asamblea legítima. Entonces, en ese tema, yo creo que lo que hay que hacer es apurar el proceso de solución, y en eso la nueva administración de Estados Unidos es un aporte fresco para un liderazgo renovado en el rumbo correcto. Y lo que acaba de decir el secretario nominado es muy alentador. Otro punto que yo quisiera anotar y que quisiera que se tome muy en cuenta es que a las dictaduras del castrochavismo en las Américas hay que tratarlas como grupo. Esto de tratar separadamente Venezuela de Cuba no es estratégicamente ni lógicamente adecuado, porque Venezuela es un país ocupado por Cuba. Si no fuera por la presencia cubana, no existiría el régimen venezolano y no existiría ese sistema de crimen organizado que se ha montado ahí. Venezuela, lamentablemente, hoy día es una colonia ocupada por Cuba. Lo mismo que Nicaragua. En Nicaragua lo que han hecho es reproducir el sandinismo de la década de los 80, que es básicamente castrista. Yo quiero recordarle que la fundación del grupo guerrillero de sandinista y todo está auspiciada por la Cuba castrista y después sostenida por la dictadura cubana, hasta que el año 90 se ven forzados a entregar la presidencia, pero no dejan el poder. Y cuando regresa al gobierno Ortega el año 2007, lo hace de la mano del castrochavismo, que no es otra cosa que la recreación del castrismo con el dinero y el petróleo venezolano que Chávez pone al servicio de ese esfuerzo. Entonces, por eso se llama castrochavismo, porque el castrismo aporta todo el fundamento criminal que había ensangrentado a las Américas en la década de los 60, 70 y 80, y lo recrea con el dinero que Chávez pone. Y se llama castrochavismo porque Chávez muere, cómo se queda operando esto hasta hoy día, que ha dado un siglo XXI en el cual, en vez de que se agote y se termine la única dictadura que existía en las Américas el año 1999, que es la dictadura de Cuba, las dictaduras han crecido. Hoy día tenemos dictadura en Venezuela, tenemos dictadura en Nicaragua, tenemos un régimen dictatorial disfrazado de un sistema democrático en Bolivia y tenemos un gobierno castrochavista en la Argentina. Y además tenemos bajo amenaza diferentes países en los cuales, a través del Foro de Sao Paulo y a través de la presencia de los operadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se están desestabilizando las democracias. Entonces, no hay que cometer el error estratégico de tratar por separado a los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. Son una unidad.
Y esa unidad está expresada en su mecanismo de operación, que es el Foro de Sao Paulo, que es el mecanismo de sobrevivencia que ellos utilizan para llevar adelante tanto la defensa como la desestabilización, y que es básicamente el conjunto de narcoestados que han formado más importante de estados dados por el narcotráfico para asolar a todas las Américas y de ahí al resto del mundo con el tema del tráfico de cocaína y otro tipo de drogas. Entonces, el asunto es un asunto muy, muy importante que con este cambio de gobierno en Estados Unidos recibe un reforzamiento, recibe un ajuste y va a recibir seguramente un fortalecimiento para cesar con las dictaduras, que es lo único que puede hacer Estados Unidos. Sería realmente una locura que se salven las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se estabilice la de Bolivia a partir de una decisión de política exterior de los Estados Unidos. Eso no va a pasar y lo acaba de señalar, como lo hemos escuchado, el secretario de Estado nominado por el presidente Biden. Una cosa más, doctor Sánchez, y gracias por darnos estos minutos para conversar con usted. Mencionaba que la oposición en Venezuela es en parte responsable de lo que ha ocurrido, ¿no? Y usted ya detallaba eso. En Nicaragua hay una copia al carbón prácticamente de lo que pasa en Venezuela, pero también lo que pasa con la oposición, lo que pasa con la dictadura y lo que pasa con la oposición. Y usted dice, estos sistemas se van al gatopardismo, aquello de cambiar todo para no cambiar nada. Y estamos cayendo en Nicaragua casualmente en esto. La administración Biden, ¿usted la ve impulsando o teniendo una relación más cercana con las fuerzas que quieren cambios en Nicaragua, no como un asunto de intervención, sino como de apoyo a que la democracia se restaure en el país? Mire, el tema es que las dictaduras castrochavistas, entre los elementos que han generado para mantenerse en el poder, para disfrazar sus dictaduras, está el concepto de dictadura electoralista, donde la gente vota pero no elige. Y para sostener una dictadura electoralista necesita otra cosa, que es la oposición funcional. Entonces, este tema de la oposición funcional acaba de infligirle en Bolivia una derrota atroz al pueblo boliviano. Bolivia había sacado al dictador que renunció en noviembre del año 2019 y después de 11 meses ha regresado impávido, ha puesto un presidente a través de unas elecciones absolutamente violentas y con la complicidad de una oposición funcional y de un gobierno que tuvo transición y que terminó siendo un gobierno traidor de continuidad, han restaurado la dictadura plena. Lo que pasa en Nicaragua, como usted dice, es una copia al carbón, donde la gente que debería liberar al pueblo, que debería recuperar la libertad y la democracia, se mantiene jugando con el sistema dictatorial, permitiendo la permanencia y permitiendo la sobrevivencia de la dictadura, que es un poco el señalamiento que se está haciendo de parte de diferentes sectores venezolanos al presidente interino Juan Guaidó. En 2 años, con todo el apoyo regional y el apoyo mundial, no ha llevado adelante realmente acciones efectivas que permitan marcar una diferencia y cesar la usurpación, porque se equivocaron cuando hicieron su famoso estatuto para la transición a la democracia, pusieron por interés propio en esa asamblea el orden en la posición equivocada y no permitieron que Juan Guaidó sea un efectivo presidente interino de la República. En Nicaragua el problema viene por la desunión de la oposición, las fracciones que no entienden que la recuperación de la libertad y la democracia, o no quieren entender, no es un tema ideológico. Recuperar la libertad y la democracia no es un tema de luchar izquierda contra derecha, ni es un tema de luchar ideologías progresistas, socialistas, capitalistas o lo que sea. No, es un tema esencial, es un tema existencial para la vida de los pueblos, donde todos los que no están con la dictadura tienen que unirse para terminar la dictadura, y después de que ha regresado la democracia recuperan inmediatamente sus posicionamientos ideológicos. Cualquier cosa que no sea eso es pretexto, y estamos viendo cómo ese pretexto ha llevado al pueblo boliviano a la derrota. Ese pretexto ha llevado a la paralización y a la derrota al pueblo venezolano. Yo tengo un escrito que usted lo ha debido leer, que se llama El fracaso de las transiciones en Venezuela y Bolivia, porque son un fracaso
en Bolivia en un año, en Venezuela en 2 años. Simplemente se ha mantenido la dictadura en Venezuela y en Bolivia se ha recuperado plenamente el control por parte del sistema dictatorial y el retorno impune del dictador Evo Morales con un presidente títere. Y en Nicaragua está en ese camino. En Nicaragua está en ese camino por la división de una oposición que da señales de, con su división, con su confrontación interna, con la falta de un objetivo concreto, de estar reforzando y de estar permitiendo la prolongación del sistema dictatorial. Y cuando eso pasa, la cooperación internacional, la ayuda externa de Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, poco puede hacer porque choca con el factor interno que no es el adecuado. Yo creo que la recuperación de las democracias tiene que ver con una necesidad de una cohesión y de un frente interno un poco más serio y un poco más concreto que tenemos que lograr en los diferentes países, rompiendo la metodología castrochavista de tener oposición funcional. Doctor Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer escuchar su disertación. Le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia que ha estado pendiente y ahí debatiendo en las redes mientras estamos en vivo sobre lo que usted está planteando. Gracias y le dejo unos segunditos para que se despida. Muchas gracias. Yo creo que hay que mirar el cambio de gobierno en los Estados Unidos y las declaraciones del secretario de Estado nominado como una buena señal. El rumbo inicial que se ha marcado es el rumbo correcto. Está señalando a la usurpación por su nombre, está señalando a las dictaduras por su nombre y está ofreciendo mejorar la acción política con el objetivo de recuperar la libertad y la democracia. Y eso tiene que ser en beneficio de todas las Américas y esperemos que suceda bien y pronto, porque de lo que interesa para América Latina de Estados Unidos es la política exterior. No hay que meterse en la política interna de los Estados Unidos desde América Latina. Son los norteamericanos, los ciudadanos, los que definen qué gobierno ponen, pero es el gobierno el que define cuál es su política exterior y la señal que se ha recibido en ese primer momento que usted ha puesto en pantalla es una buena señal que da esperanza para cesar las dictaduras del castrochavismo en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y para recuperar la libertad y la democracia en toda la región. Un abrazo, doctor Sánchez Berzaín. Vamos a seguir conversando en otro momento. Que esté bien y cuídese. Encantado igualmente, mucho gusto.